Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de AFIC. Como venía señalando, esta conferencia hace parte de un ciclo de conferencias que hemos realizado durante este año en el marco de AFIC y que de alguna manera ha reemplazado el encuentro, y la idea es que el encuentro se realice en Colombia, en la Universidad del Valle, el próximo año. Han sido muchas conferencias, como señalaba, esas conferencias están en el canal de YouTube de AFIC y ahí pueden ver conferencias de personas de distintas partes. Y hoy tenemos el gusto de tener al profesor Andrés Rivadulla, quien ha aceptado estar presente aquí a pesar de que tiene la felicidad de ser profesor jubilado, así que eso le lleva a estar un poco distante de estos medios, pero ahí estamos con todo preparado y esperemos que todo funcione bien. Si pasa cualquier problema, les pedimos un poco de paciencia. El profesor Andrés Rivadulla, dice él que es catedrático jubilado de Filosofía de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro Filosofía Actual de la Ciencia de 1986, Probabilidad e Inferencia Científica de 1991, Revoluciones en Física 2003, Éxito, Razón y Cambio en Física 2004, Meta, Método y Mito en Ciencias del 2015. Editor y coeditor de varios volúmenes y autor más de 100 artículos y contribuciones sobre temas de epistemología, metodología de la ciencia, probabilidad e inferencia estadística, historia y filosofía de la física. Esto fue lo que preparamos. Obviamente podría decirse mucho más, pero para no llenar esto, yo quiero señalar que Andrés ha tenido una particular disposición a todos los que trabajamos en el área de filosofía de la ciencia, filosofía de las distintas disciplinas, de la lógica en América Latina o en Hispanoamérica, como a él le gustaría decir, y ha venido muchas veces y realmente ha sido un permanente colaborador en un montón de eventos, un permanente participante en nuestras actividades. Además, ha hecho un puente permanente entre España y Hispanoamérica o Latinoamérica, lo cual sin duda ha sido una felicidad. Y ahora está jubilado, pero era la ocasión para mantener esa tradición y tener presente a Andrés Rivadulla en nuestras conferencias. Entonces, sin más, le doy la palabra al profesor Andrés Rivadulla. Muchas gracias, Tocayo Andrés. Muchas gracias, Germán, presidente de la AFIC y antiguo compañero aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, por esta invitación. Es un placer volver a veros y es un placer conocer, por lo menos de nombre y ahora por cara, ¿no?, a tantas personas, tantos compañeras y compañeros como han tenido la delicadeza y la gentileza de asistir a este encuentro que vamos a empezar ahora. Ya veis que esto tiene un título y un subtítulo. El título es La incompatibilidad interteórica, un desafío a la epistemología contemporánea, pero yo he querido ser más preciso para que se vea de qué va el tema, y en realidad es la incompatibilidad interteórica y también lo que yo denomino inestabilidad ontológica, en particular inestabilidad ontológica de la física, que es a lo que va orientado esta presentación, ¿no?, como los dos mayores retos del realismo, en particular del realismo científico. Entonces, quiero más o menos plantearos cuál va a ser el desarrollo, ¿no? Lo que voy a empezar a hacer es presentar diversas formas, pero que en realidad son prácticamente la misma forma, del realismo científico, desde Popper hasta Stanislaus, para que se vea cuál es el objetivo de mi discusión, claro está, ¿no?, qué posición epistemológica es la que voy a discutir. Y luego voy a pasar a presentar muy brevemente los retos típicos a los que se enfrenta el realismo, para luego a continuación identificar lo que yo considero que son verdaderamente los dos problemas principales del realismo científico. Luego lo que voy a hacer es que voy a poner una cita de un filósofo conocidísimo, bueno, como tendréis ocasión de ver en su momento, en la que se muestra que hay una cierta ignorancia, no ignorancia en el sentido de desconocimiento, sino que quizás como de cierto desinterés por parte del realismo científico, de los realistas científicos, del tema de la incompatibilidad. Luego voy a identificar cuáles son las situaciones de incompatibilidad, es decir, cómo reconocemos que hay incompatibilidad interteórica,
Y claro, naturalmente pondré ejemplos de incompatibilidad. Esto será todo lo que hace referencia al primer reto, que es el reto de la incompatibilidad, y luego voy a ir a presentar el segundo reto, que es lo que yo denomino la inestabilidad ontológica en la física. Como el ejemplo quizás más claro va a ser el que presenta la teoría de supercuerdas, pero en fin, yo no voy a hablar, no conozco nada o prácticamente nada de teoría de supercuerdas, pero sí el problema que aquí, digamos, nos afecta. Bueno, este es el esquema. Entonces, como digo aquí en el objeto de la presentación, pues yo me voy a centrar en los dos problemas que es lo que yo considero los dos problemas fundamentales que afectan al realismo científico y, como es natural, pues para saber cuál es la posición epistemológica que tiene estos problemas, pues lo mejor es identificar en diferentes realistas científicos de qué posición epistemológica estoy hablando. Y naturalmente, pues para empezar, como es lógico, empezando con Popper, porque Popper ya sabemos que en la lógica de la investigación científica, en el parágrafo 85, o sea, hacia final de lo que era originalmente el libro, porque ya sabéis que la lógica de la investigación científica pues ha crecido mucho con todos los apéndices que Popper le fue añadiendo y por tanto, digamos, la lógica de la investigación científica original es la mitad, la primera mitad del libro. Bueno, en el parágrafo 85, ¿no?, es donde Popper dice que la búsqueda de la verdad es lo que constituye el motor de la actividad científica y, como sabemos, Popper mantiene una concepción clásica, tradicional de la verdad, en el sentido de que un enunciado es verdadero si se corresponde con la realidad, de manera que un enunciado o una teoría, o en fin, lo que queramos, estará más cerca de la verdad que otro, pues si se corresponde mejor que el otro con la realidad. De todas maneras, nosotros sabemos que desde el punto de vista de la metodología de la ciencia de Popper, Popper es un antiinductivista radical, ¿no?, en lo que él denomina la solución negativa del problema de la inducción, pues Popper afirma que no podemos justificar racionalmente nuestra creencia en la verdad de la teoría. Incluso añadiría ni siquiera en qué probabilidad de ser verdadera tiene esa teoría, ¿no? O sea, por lo tanto, ni la verdad, ni siquiera la probabilidad de la verdad. Lo cual no quiere decir, ¿verdad?, como Popper añadiría en el adendum que él hace a la edición alemana, en primer lugar de 1968, si no recuerdo mal, y luego a la inglesa de 1972, que aunque realmente no podemos justificar racionalmente una teoría, pero sí que podemos justificar la preferencia por una teoría. Y entonces la justificación por la preferencia se hace en términos de verosimilitud. Cuanto más verosímil nos parezca una teoría, más verosímil en principio, pues más próxima a la verdad, nuestra elección por ella pues será una elección con más carga de racionalidad. Bien, luego pues ese era muy brevísimamente, con eso la transparencia, el realismo científico de Popper. Luego tenemos el realismo convergente de Putnam. Bueno, en fin, es muy conocido, ¿no? Remito aquí a un texto del año 1975 en Mind, Language and Reality, donde, siguiendo a Boyd, Putnam dice, como definición o caracterización del realismo científico, que los términos de una teoría científica madura refieren típicamente, lo de típicamente no sé muy bien lo que quiere decir, y que las leyes de una teoría científica madura suelen ser aproximadamente verdaderas. Por lo tanto, y aquí ya se introduce una caracterización que ya va a ser típica del realismo científico. Las leyes de una teoría científica madura suelen ser por lo menos aproximadamente verdaderas y los términos teóricos de una teoría científica madura pues refieren empíricamente. Ese sería brevísimamente también el realismo convergente de Putnam. Y para finalizar, pues el realismo de Boyd y el de Stathis Silos. Boyd, en un artículo de 1976, bueno, es lo que he tomado yo, ¿no?, afirma que el objetivo de la ciencia es proporcionar una historia literalmente verdadera de cómo es el mundo, ese es el objetivo, y para aceptar una teoría, dice Boyd, tener buenas razones para aceptar una teoría, y esto él lo considera la tesis del realismo científico, tenemos
buenas razones para aceptar una teoría cuando las entidades que postula la teoría son reales, es decir, refieren empíricamente. Y él se remite a Sellars para esto. Y la última caracterización del realismo científico que yo aquí traigo a colación es la de Stathis Psillos, que en su libro Realismo Científico del 99 y en su libro Knowing the Structure of Nature, de 10 años después, introduce la misma caracterización. Él defiende que la tesis epistémica fundamental del realismo científico es la de que las teorías científicas maduras y predictivamente exitosas, por tanto, son aproximadamente verdaderas y que las entidades que estas teorías postulan pues habitan el mundo, o como otros decían, son reales, o como otros decían, pues existen. Entonces, veis que básicamente el realismo científico contemporáneo, por lo menos el más tradicional, mantiene posiciones que son prácticamente la misma. El realismo científico, ya sabemos que las críticas que ha recibido, ¿no? Por ejemplo, desde Rorty, desde Richard Rorty, ¿no? Aunque Richard Rorty, como digo aquí abajo, como no está ubicado dentro de lo que es estrictamente la filosofía de la ciencia, no ha merecido suficientemente la atención por parte de los realistas científicos, ¿no? Pero el neopragmatismo de Rorty, pues es como digo aquí, un flagelo respecto de todo tipo de realismo, ¿no? Luego está el relativismo evolucionista de Gonzalo Munévar, el amigo Gonzalo Munévar, ya sabéis, colombiano de origen y casi toda su vida profesor en los Estados Unidos. Lo que Van Fraassen denomina últimamente estructuralismo empirista, y las posiciones más críticas respecto del realismo científico pues son la doctrina de la inconmensurabilidad de Kuhn y la metainducción pesimista de Laudan. Son seguramente las críticas más conocidas, aunque el Van Fraassen harto conocido, ¿no? Como es lógico. Ahora bien, estas dos posiciones, tanto la posición de Kuhn, la inconmensurabilidad de Kuhn, como la metainducción pesimista de Laudan, desde mi punto de vista, tienen ciertas deficiencias. Y es que, en primer lugar, la doctrina de la inconmensurabilidad de Kuhn pues, no ha llegado a tomar una formulación definitiva. Parece que había un libro que Kuhn quizás haya una forma, una versión póstuma del mismo, ¿no? Que yo tenga noticia no ha sido publicado, en la que Kuhn habría quizás expresado su última versión de la inconmensurabilidad. Luego la inconmensurabilidad tiene otros problemas en los que yo no voy a entrar y que yo que sí he criticado bastante seriamente. Entonces, la doctrina de la inconmensurabilidad no me parece un argumento definitivo. Y la metainducción pesimista, pues claro, es una inducción, es un argumento inductivo y por tanto, pues no deja de ser una conjetura, porque el hecho de que muchas teorías pasadas hayan resultado falsas, pues eso no implica que nunca se pueda encontrar una teoría verdadera, ¿no? A mí, desde mi punto de vista, pues ni la doctrina de la inconmensurabilidad ni la metainducción pesimista de Laudan, pues me parecen suficientemente concluyentes en contra del realismo científico. Bien, entonces lo que yo voy a hacer aquí, ¿no? En esta presentación es tratar dos problemas que yo la verdad es que no he visto tratados sistemáticamente. El primero, el problema de la incompatibilidad interteórica, que es el problema que se da cuando coexisten teorías que son mutuamente incompatibles entre sí. Un tratamiento riguroso, serio, amplio y tal de este problema yo no he visto en ninguna parte, puede que lo haya, desde luego, ¿no? Y luego el otro, yo le denomino el problema de la inestabilidad ontológica de la física, es decir, el hecho de que muchos términos teóricos pues, acaben siendo olvidados en la historia o que acaben siendo abandonados o que acaben directamente descartados. Esto hace que, por lo menos por lo que a la física respecta, haya una sensación de inestabilidad ontológica, es decir, bueno, en realidad estamos tratando con gran cantidad de entidades teóricas, pero no sabemos si estas entidades teóricas van a permanecer para siempre. Estos son, por lo tanto, lo que yo considero los dos problemas fundamentales a los que se enfrenta el realismo científico. ¿En qué consiste la incompatibilidad interteórica? Pues la incompatibilidad interteórica, ya he dicho, ¿no? Es el hecho
el hecho histórico, el hecho que además es incuestionable, de que puedan coexistir teorías o modelos teóricos acerca del mismo dominio, pero incompatibles entre sí. Claro, si estas teorías o estos modelos teóricos, si la pretensión, si su objetivo fuera el de ofrecer una representación fiel del mundo, siendo incompatibles entre sí, pues no podrían ser verdaderos al mismo tiempo. Respecto de la idea de la inconmensurabilidad, se da una circunstancia curiosa, porque la inconmensurabilidad, una de sus características es que las teorías que son inconmensurables entre sí son teorías que están separadas por una revolución científica. Sin embargo, cuando reconocemos una situación de incompatibilidad interteórica, incompatibilidad entre teorías, puede que no medie ninguna revolución científica entre ellas. Por lo tanto, teorías que, como digo aquí, se desarrollan en paralelo, pero no media necesariamente una revolución científica. Y así esto pues lo distinguiría, digamos, del tema de la inconmensurabilidad. Es decir, que la incompatibilidad interteórica no está sometida al requisito, a la situación de que tenga que haber una revolución científica entre ellas. Y entonces, como decía en la presentación, hay un ejemplo típico de no tener en cuenta, ¿no? De no tener en cuenta por parte del realismo científico el reto de la inconmensurabilidad. Entonces, Popper, en su trabajo de 1974, que se titula Modelos, Instrumentos y Verdad, ¿no? Que es un artículo, vamos, es una contribución que aparece en su libro El mito del marco, pone este ejemplo que a mí siempre pues, me ha llamado mucho la atención. Lo que dice Popper literalmente es lo que tenéis ahí. Hay muchos ejemplos en física, ejemplos de teorías competidoras entre sí, teorías que compiten entre sí, que forman una secuencia tal que las últimas parecen ser cada vez mejores aproximaciones a la verdad desconocida. Secuencia de teorías donde las últimas pues, parecen ser teorías más verosímiles, diríamos en términos popperianos. Y el ejemplo que pone Popper es este, ¿verdad? Dice, el modelo de Copérnico parece una mejor aproximación a la verdad que el de Ptolomeo. Por tanto, Copérnico sería más verosímil que Ptolomeo. El de Kepler una mejor aproximación que el de Copérnico. Por lo tanto, el de Kepler sería más verosímil que Copérnico y Ptolomeo. Newton ofrecería una aproximación todavía mejor a la verdad, por tanto, Newton sería más verosímil que Kepler, Copérnico y Ptolomeo, y finalmente, pues Einstein todavía sería mejor. Entonces, esta es la secuencia de teorías donde la última o las últimas teorías pues son teorías que parecen más verosímiles. Y este pues es, digamos, desde mi punto de vista, el ejemplo cuestionable que critico. Entonces, lo que me queda, naturalmente, puesto que he mencionado mucho el término de incompatibilidad interteórica, lo que me queda es identificar, es decir, cuándo se da una situación de incompatibilidad entre teorías. Dos teorías o dos modelos son incompatibles cuando sus postulados fundamentales son incompatibles entre sí. O cuando lo son las entidades teóricas que postulan las teorías. O cuando lo son tanto los postulados como las entidades teóricas. Son diferentes situaciones de incompatibilidad interteórica, que sean incompatibles los postulados fundamentales, que sean incompatibles las entidades teóricas que postulan respectivamente cada teoría, o que tanto los postulados como las entidades sean incompatibles entre sí. Podemos tener en cuenta que haya una revolución científica o que no haya una revolución científica. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que ha habido una revolución científica entre la astronomía geocéntrica y la astronomía copernicana, que ha habido una revolución científica entre la mecánica newtoniana y la teoría de la relatividad, que ha habido una revolución entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, bueno, pues estas teorías son incompatibles entre sí y entre ellas ha habido una revolución científica. No es que la revolución científica necesariamente haga las teorías incompatibles entre sí, pero que son teorías que son incompatibles entre sí, astronomía geocéntrica y copernicana, mecánica newtoniana y teoría de la relatividad, mecánica clásica y mecánica cuántica, son incompatibles entre sí y además entre ellas ha mediado una revolución científica. Pero a veces hay teorías
que son incompatibles entre sí, pero entre las cuales no hay una revolución científica. Por ejemplo, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Es decir, no hay un paso de una a otra o de otra a una a través de una revolución científica, ¿no? De hecho, pues históricamente ambas teorías, la relatividad y la mecánica cuántica, se desarrollaron prácticamente de modo paralelo. Entre ellas no hay una revolución científica, pero son incompatibles entre sí. Ese es el caso más duro de incompatibilidad interteórica que hay, como veremos. Y eso pasa incluso con los modelos teóricos. Hay modelos que son empíricamente exitosos sobre el mismo dominio, por ejemplo, en la astronomía antigua o en la física nuclear. En el caso de la física nuclear es un caso que yo he tratado, digamos, bastante. Incluso en el caso de modelos teóricos, que son teorías a nivel más reducido, pues también puede ocurrir que se den situaciones de incompatibilidad entre sí, es decir, incompatibilidad mutua. Entonces, ahora ya voy a pasar directamente a presentar algunos casos de incompatibilidad interteórica. Por ejemplo, si nos retrotraemos o situamos en la astronomía antigua, hay un caso de incompatibilidad teórica clarísima entre los sistemas de Eudoxo y Calipo, sistemas de esferas homocéntricas, el sistema aristotélico de esferas compensadoras, el sistema de Hiparco de Rodas, de epiciclo y de frente, son sistemas que son incompatibles entre sí. No media ninguna revolución científica entre ellos, no media ninguna revolución científica. Pero no solamente se da una revolución científica en la construcción, en la estructura geométrica de estos modelos, sino también en las entidades teóricas. Entonces, por ejemplo, el modelo de Hiparco de Rodas de epiciclo y deferente, y luego el propio Hiparco de Rodas tiene otro modelo distinto que es el de excéntricas, pero es equivalente geométricamente al de epiciclo y deferente, pues este elimina todas las entidades teóricas del modelo de Eudoxo y Calipo. También elimina, por ejemplo, las esferas compensadoras de Aristóteles, ¿no? Y construye un nuevo modelo, Hiparco de Rodas, sobre los movimientos planetarios con sus propias entidades teóricas. Son, por tanto, modelos teóricos, modelos astronómicos incompatibles entre sí, no media en ninguna revolución científica entre ellos. Entonces, claro está, el problema es que si esto es así, no podríamos decir cuál de ellos se corresponde o representa mejor los hechos. Hay, como diríamos en términos de Quine, pues una especie de subdeterminación empírica de la astronomía en este caso. Y bueno, pues habría que esperar naturalmente a la consolidación de la revolución copernicana para ver un nuevo modelo. Aquí nos encontramos entonces con que hay un caso clarísimo de incompatibilidad entre lo que diríamos las astronomías geocéntricas, ahí le falta el plural, y la astronomía copernicana. Hay un caso de incompatibilidad que afecta tanto a los postulados como a las entidades teóricas, poniendo las astronomías precopernicanas, digamos, todas juntas, todas en un bloque. El postulado fundamental, claro, es la sustitución de una hipótesis geocéntrica, como era el postulado característico en la astronomía antigua, por una posición heliocéntrica. Es la revolución copernicana. Pero esto también implica que toda la gran cantidad de entidades teóricas de las diferentes astronomías precopernicanas, pues esferas homocéntricas, esferas excéntricas, compensadoras, epiciclos, etcétera, cuantes en el caso de Ptolomeo, todas esas entidades teóricas sean sustituidas por la hipótesis heliocéntrica, es decir, la hipótesis de que los planetas giran en órbitas circulares alrededor del Sol. Son modelos incompatibles entre sí, obviamente, poniendo juntas todas las astronomías precopernicanas y la astronomía copernicana por el otro lado, pues son absolutamente incompatibles entre sí, pero no hay forma, ¿verdad?, de ver en qué sentido una se pueda considerar una mejor aproximación a la verdad que otra. Si no tenemos elementos para poder decir que el modelo copernicano constituya una mejor aproximación a la verdad que el de Ptolomeo. Y ahora ya entramos, digamos, en la ciencia moderna, ¿no? Este texto es bastante denso, voy a resumirlo
lo máximo que pueda, la incompatibilidad que se da entre la teoría de la relatividad y la mecánica newtoniana. A nivel de postulados fundamentales, la incompatibilidad es total. Pensemos, por ejemplo, que la mecánica newtoniana supone un universo tridimensional euclídeo. El mundo es tridimensional y es euclídeo, es decir, ¿vale? Mientras que la teoría de la relatividad es tetradimensional o cuadridimensional y no es euclídea. Por tanto, ahí tenemos una flagrante incompatibilidad a nivel de los postulados fundamentales, de las formas básicas fundamentales de ver el mundo entre estas teorías. Pero a nivel de las entidades teóricas también ocurre así, todos sabemos, ¿no? ¿Verdad? Como conceptos fundamentales de la mecánica newtoniana, como espacio, tiempo absoluto, simultaneidad, etcétera, pues son abandonados por la teoría de la relatividad. No existe un espacio y un tiempo absolutos. De hecho, pues el espacio sufre contracciones y hay dilataciones temporales, ¿verdad? Es decir, la contracción de las longitudes y la dilatación del tiempo. El concepto de fuerza gravitatoria, por ejemplo, en el contexto de la teoría general de la relatividad, no existe. La ley de la gravitación newtoniana, es decir, no existe en teoría general de la relatividad, puesto que los fenómenos gravitacionales no se explican en teoría general de la relatividad como consecuencia de una atracción y por tanto de una fuerza gravitacional, sino que se explican en términos de la geometría del espacio-tiempo, de la curvatura del espacio-tiempo por la presencia de cuerpos masivos. Por otra parte, el tiempo tampoco tiene una entidad absoluta, el tiempo tiene un comienzo, el comienzo, pues como sabemos, es en el Big Bang, y el tiempo pues también se detiene en el horizonte de los agujeros negros, el tiempo deja de transcurrir. De manera que hay una incompatibilidad muy fuerte entre la teoría de la relatividad y la mecánica newtoniana. Entonces, teniendo en cuenta esta grave incompatibilidad, no se entiende en qué sentido se podría decir y cómo podríamos determinar que la teoría de Einstein constituye una mejor aproximación a la verdad que la de Newton, ¿no? Porque una aproximación mejor a la verdad o que es más verosímil, pues implicaría naturalmente que habría que atribuir a la mecánica newtoniana una cierta verosimilitud, pero que la teoría de la relatividad es mucho más verosímil. Pero ¿cómo podemos atribuir una cierta verosimilitud a una teoría desde la perspectiva de otra teoría respecto de la cual es incompatible, tanto por lo que respecta a los postulados fundamentales como por lo que respecta a las entidades teóricas? Un nuevo caso de incompatibilidad interteórica es la que se da entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. En primer lugar, sabemos que hay una discusión entre ambas teorías respecto del carácter determinista o indeterminista de la física o el carácter determinista o indeterminista de la naturaleza y, por ejemplo, pues que en teoría de la relatividad ninguna señal se puede transmitir más rápida que la de la luz en el vacío, ¿no? Mientras que en la mecánica cuántica se admite la transmisión instantánea de señales. Entonces ahí hay una grave incompatibilidad. Pero esa incompatibilidad todavía es mucho más clara y mucho más rotunda cuando lo que consideramos son la mecánica cuántica MQ, ¿verdad? Y la teoría general de la relatividad. Entonces, las citas que vienen a continuación son citas que ponen de manifiesto el desconcierto que hay entre los físicos teóricos respecto a la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Así, por ejemplo, Wigner, sobre la razonable eficacia de la matemática de las ciencias de la naturaleza, que es un artículo muy interesante, pues ahí él reconoce que ni la mecánica cuántica se puede aplicar a los sistemas macroscópicos, a los que se aplicaría la teoría de la relatividad, ni la teoría de la relatividad se puede aplicar a los sistemas microscópicos. Entonces, voy a leeros rápidamente esta cita, porque está muy, muy pequeña la letra, ¿no? Dice que tenemos en física dos teorías de gran poder e interés, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad se aplica a cuerpos microscópicos como las estrellas, y mientras que la teoría cuántica pues, se enraiza en el mundo microscópico. Las dos teorías operan con diferentes conceptos matemáticos. Hay, por tanto, una incompatibilidad matemática de fondo. El espacio de Riemann
de 4 dimensiones y el espacio de Hilbert de infinitas dimensiones. Y dice, y concretamente dice Wigner, hasta ahora las dos teorías no se han podido unir. Es decir, no existe una formulación matemática de las que ambas teorías sean aproximaciones. Sería interesantísimo, ¿no?, que se pudiera ofrecer, que pudiera existir una teoría de la cual se pudiera derivar por una parte la teoría de la relatividad y por otra parte la mecánica cuántica. Y añade, todos los físicos creen que una unión de estas teorías es posible y que la encontraremos. Bueno, ahí están, ¿no? Ahí están. Pero también es posible imaginar que no se pueda encontrar. Es decir, que tal vez sí se puede encontrar, pero quizá no se puede encontrar. Mucho más claro es Lee Smolin. En este libro se titula en español Las dudas de la física en el siglo XXI, está traducido al español, Las dudas de la física en el siglo XXI. Es un libro que yo recomiendo muy, muy, muy encarecidamente. Ahí Smolin dice lo siguiente. Dice, no hay forma de que podamos tener dos teorías de la naturaleza que cubran diferentes fenómenos, como si una no tuviera nada que ver con la otra. En el reino atómico, donde reina la física cuántica, normalmente podemos ignorar la gravedad. El otro reino es el de la gravitación y de la cosmología, y en este reino a menudo ignoramos los fenómenos cuánticos. Por lo tanto, tenemos dos teorías, cada una de las cuales se ocupa de una cosa distinta e ignora completamente a la otra. Y en su libro El universo elegante, Brian Greene dice que el problema central de la física moderna, de la física contemporánea, es la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y luego tenemos, por ejemplo, también Carlo Rovelli, ¿no?, en el contexto de la gravedad cuántica, que es la teoría, ¿no?, que trataría de unificar ambas teorías. En esta cita, las tres partes son una misma cita, pues se manifiesta Rovelli de la siguiente manera. La mecánica cuántica se formula usando una variable de tiempo externa, la t. Es decir, hay un tiempo, la t que aparece en la ecuación de Schrödinger, y utiliza un espacio-tiempo de fondo, fijo y no dinámico, ¿no? Es decir, hay, por tanto, un tiempo y un espacio-tiempo fijo. Pero añade, una variable temporal externa y un espacio-tiempo de fondo fijo son incompatibles con la teoría general de la relatividad. Es decir, que la mecánica cuántica utiliza el tiempo como un marco independiente y utiliza el espacio o el espacio-tiempo como un marco fijo e independiente y no dinámico, es decir, que no está sometido en contra de lo que ocurre con la teoría general de la relatividad, que el espacio-tiempo es deformable. Es deformable. Pero claro, dice, pues, pero es que esto no es así en la teoría general de la relatividad. ¿Y qué pasa con la teoría general de la relatividad respecto de la mecánica cuántica? Pues que en la teoría general de la relatividad supone que el campo gravitacional es un campo dinámico, determinista, pero dinámico, o dinámico pero determinista. Mientras que la mecánica cuántica requiere que todos los campos tengan propiedades cuánticas y por lo tanto que no sean deterministas. Y entonces aquí viene la conclusión de Carlo Rovelli, que es una misma cita. Dice, por lo tanto, la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica se formulan en términos de supuestos mutuamente contradictorios, es lo que yo digo incompatibles. Y a pesar de su éxito empírico, ofrecen una comprensión esquizofrénica y confusa del mundo físico. Es una expresión absolutamente tremenda, ¿verdad?, respecto de la situación en la que se da en la física contemporánea, ¿no? Y bueno, para ilustrar esto, si vais al periódico El País del día 17 de julio del 2019, ahí el autor de esta breve columna, que es Javier Sampedro, dice literalmente, si el mundo es uno, ¿cómo pueden coexistir dos versiones incompatibles entre él? Incompatibles, irreconciliables, mutuamente impermeables. Bueno, en fin, es decir, que el hecho de la incompatibilidad interteórica en la física contemporánea, pues incluso se ha trasladado a la opinión pública, ¿no? Y aquí pues un periodista se hace eco de ella. Y ahora voy a pasar a la segunda parte que trata sobre la inestabilidad ontológica de la física. Esta parte es mucho más breve, ¿no? En primer lugar, me ha parecido conveniente
plantear cómo las entidades teóricas, cómo los términos teóricos se introducen en las ciencias de la naturaleza. Y hay muchísimas formas de cómo se han introducido y se introducen en la historia de la ciencia entidades teóricas, por lo tanto, términos teóricos. Por ejemplo, el éter luminífero procede por un procedimiento por razonamiento analógico. Como sabemos por Newton, ¿no?, la fuerza gravitacional obedece a un razonamiento inductivo. En termodinámica, la entropía pues, se introduce por medio de un razonamiento deductivo intrateórico. La materia oscura se introduce en astrocosmología por medio de un razonamiento abductivo, y el concepto de antimateria pues, se introduce por medio de lo que yo denomino un razonamiento preductivo, es decir, de un razonamiento deductivo interteórico. Intervienen diferentes teorías para llegar a producir esta innovación teórica que es el concepto de antimateria. Es decir, que las entidades teóricas cada una tiene raíces muy diferentes y hay métodos o procedimientos muy distintos para su introducción en la ciencia. Ya sabemos entonces que muchas de las entidades introducidas en la ciencia han acabado siendo abandonadas. Por ejemplo, pues todas las entidades que acompañaban, ¿no?, que adornaban y que caracterizaban los modelos astronómicos en astronomía antigua, pues todos han desaparecido. En fin, ya sabemos los 4 elementos y el éter, que es el 5º elemento, pues también han desaparecido. El flogisto, el calórico, el éter luminífero, pues también han sido eliminados, y muy diferentes conceptos o entidades relativos al término de masa han sido eliminados. Unas 20 entidades aproximadamente, ¿no?, que han sido eliminadas en la historia de la ciencia. O sea que la eliminación de entidades teóricas es bastante frecuente en la historia de la ciencia. ¿Y qué nos encontramos ahora? En física teórica, pues hay un buen número de entidades nuevas introducidas muy recientemente. En fin, esto es, en resumidas cuentas, en lo que consiste lo que se denomina el modelo estándar de la física de partículas elementales, y aquí lo que tenéis pues son géneros de partículas: el género de los bosones, de los fermiones, de los hadrones, de los leptones, de los bariones y de los mesones. Bueno, lo que caracteriza a unos y a otros pues es básicamente lo siguiente. Los bosones pues son partículas no materiales. Se caracterizan porque tienen un spin determinado, un spin que es entero, 0, 1, 2, etc. El bosón más característico es el fotón, pero como sabéis también existe el bosón de Higgs, ¿no?, que parece que hace unos años se descubrió una partícula muy compatible con él, ¿no? Pero el gravitón, si existiera el gravitón, pues también sería un bosón, etc. Luego están los fermiones, que ya son partículas, sí, claramente materiales. Se caracterizan porque tienen un spin semientero. El fermión más característico es el electrón, que también es un leptón, como vamos a ver a continuación, y también serían fermiones pues los 6 quarks que se conocen. Por lo tanto, esto es, digamos, la primera clasificación de las partículas respecto a su spin, y a ser partículas no materiales en el caso de los fotones y sí materiales en el caso de los fermiones. Y luego, según si están sometidas a interacción fuerte o no, pues tenemos los hadrones y los leptones. Los hadrones son partículas muy masivas que están sometidas a la interacción fuerte, y en fin, tiene como subgéneros o sus especies a los bariones y los mesones. Los bariones son partículas que se constituyen a partir de 3 quarks, están unidos por gluones, mientras que los mesones son partículas formadas por un quark y un antiquark. Entonces, por ejemplo, los protones y los neutrones, esas partículas elementales, protones y neutrones, son bariones, pero como, en fin, mesones, que son como bariones pero con un quark menos, pues son otro tipo de entidades. Y luego están los leptones, que ya hemos mencionado antes, que el más característico es el electrón, pero también hay otros, y los 3 tipos de neutrinos asociados a los leptones. Si hablamos, por ejemplo, del neutrino electrónico, del neutrino tauónico o del neutrino muónico. Es decir, que la física de partículas elementales ha introducido una enorme, y es el objetivo de esta transparencia, es simplemente indicar que se han introducido una enorme cantidad de partículas nuevas, por lo tanto, de entidades teóricas nuevas. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, no es tanto lo que pase con ellas, sino hay una teoría, la teoría de supersimetría o teoría supersimétrica de cuerdas, donde dice que cada fermión tiene que tener
una partícula supercompañera, por lo tanto, para cada fermión tiene que existir una partícula supercompañera que sería un bosón, y para cada bosón tendría que haber una partícula supercompañera que sería un fermión. Los quarks son fermiones, bueno, pues para cada quark tendría que haber un bosón compañero de ese quark y se le llama un S-quark, S-quark, supersymmetric quark. Y por lo que respecta, por ejemplo, a los bosones, el bosón de Higgs, si existe el bosón de Higgs, tendría que existir el fermión gisino. Si existe el fotón, el bosón fotón, tendría que existir el fermión fotino. Y si existe, que todavía no se sabe si existe o no existe, pero si existiera el bosón gravitón, pues tendría que existir el fermión gravitino. Y lo mismo pasaría con los electrones, pues tendrían bosones como compañeros y en general los leptones como también lo tendrían, y los neutrinos pues también tendrían que tener bosones. Cada neutrino tendría que tener un bosón correspondiente supersimétrico. ¿Qué es lo que pasa? Pues como dice Smolin en este libro que os he mencionado antes, Las dudas de la física, en el siglo XIX, parece que la naturaleza no es así. Es decir, que por mucho que se empeñe la teoría supersimétrica de cuerdas, pues parece que la naturaleza no obedece a la teoría supersimétrica de cuerdas, porque no hay ninguna evidencia de que haya para cada electrón un bosón que sería su selectrón correspondiente. Y no hay ninguna evidencia tampoco que haya quarks, ni leptones, ni neutrinos. Y aunque hay una enorme, hay 1.000 millones, dice Smolin, hay 1.000 millones de fotones por cada protón, todavía no se ha visto, no se ha constatado, no se ha detectado ni un solo fotino, es decir, ni un solo fermión que sea el fermión compañero del bosón fotón. O sea, la conclusión es que no hay partículas supersimétricas. Y si no hay estas partículas supersimétricas, entonces todas estas deben excluirse del ámbito de la física. Por lo tanto, no solamente esta relación, ¿no?, que yo he presentado antes y la que presenta también Laudan, de esas 20 o 20 y pocas entidades teóricas que han tenido que ser eliminadas, sino que realmente parecería que la física teórica contemporánea tendría que decantarse por eliminar todas estas cantidades de partículas compañeras de los fermiones y de los bosones que todavía no se han constatado y, por consiguiente, no tendrían por qué existir en el contexto de la física teórica. Y entonces, bueno, pues aquí se aplica el famoso proverbio de Ockham, ¿verdad?, que no hay por qué multiplicar las entidades más allá de lo que sea necesario. Y en fin, con esto doy por terminada mi presentación porque me he pasado 10 minutos. Así que aquí está una relación bibliográfica. En la conclusión de esta segunda parte sería que la física teórica, por lo menos por lo que respecta a la física contemporánea, pues sigue en la senda de lo que es la física anterior, es decir, que se postulan muchas entidades para la coherencia interna de la teoría, pero que muchas de estas entidades acaban siendo abandonadas porque no se constata la existencia de ninguna de ellas. Y si esto es así, esto digamos que acentuaría la idea de que la física teórica es ontológicamente inestable. Y por lo tanto, si a la inestabilidad ontológica de la física añadimos la incompatibilidad interteórica, pues parecería difícil sostener una posición propia del realismo científico y que quizás sería más conveniente adoptar una posición pragmatista o instrumentalista. Básicamente, y con esto termino, definitivamente, en este artículo que estoy punteando, Problemas con el realismo, en el libro de Alejandro Rojas, este New Realism in the World Picture Age, de la editorial Apeirón de Madrid, de este año 2021, es donde expongo de manera más detallada y más completa lo que acabo de decir ahora. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y no haberme interrumpido. Le agradezco mucho a Andrés Rivadulla su charla, su conferencia muy interesante, y le doy la palabra a los asistentes. Luis Francisco, tiene la palabra. Gracias, muy amable, profesor Germán. Muy agradecido con el profesor Rivadulla por su muy lúcida presentación.
quiero decir de antemano que los dos libros de Silos que mencionó al principio, más el libro de Smolin, he querido compartir a través del profesor Germán copias digitales de los mismos, por si hay algunos de los asistentes que no tienen estas publicaciones, con mucho gusto, pues las obsequio para que sean solicitadas al profesor Germán. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda es en relación al concepto de incompatibilidad. Profesor Rivadulla, usted relaciona la incompatibilidad con la inconmensurabilidad interteórica, es una primera pregunta. Segundo, vería que podríamos hablar de un realismo científico de base empírica y un realismo científico de base teórica. Sabemos que en las teorías científicas de la física del último siglo se ha tenido que construir una buena cantidad de entidades de tipo teórico matemático para poder articular las explicaciones acerca de los fenómenos que se suponen ocurren en determinados campos de la física, sea esta microfísica o esta sea física relativista, por supuesto en el electromagnetismo. El asunto es necesariamente algunas entidades teóricas necesitarían tener una correspondencia empírica, pues parece que son de origen matemático y son como procesadores matemáticos para la racionalidad explicativa de una teoría que se refiere a un determinado tipo de fenómenos. En ese sentido, parecería, como lo plantea Ian Hacking, que es posible que podamos construir entidades que podrían, llamémoslo así, justificar su existencia en la medida en que sean exitosamente intervenibles. Y en caso contrario, pues no existirían esas entidades. Yo desearía saber qué pensamiento tiene al respecto. Bueno, empiezo con la primera cuestión, que es rápidamente respondible. Incompatibilidad e inconmensurabilidad no son lo mismo. Yo he traído a la luz la idea de inconmensurabilidad porque durante muchos años, ¿verdad? Durante muchísimos años y todavía actualmente, la idea de inconmensurabilidad, la tesis de la inconmensurabilidad es una de las tesis más fuertes en contra del realismo científico. Y yo no digo que no sea una buena tesis. Lo que pasa es que no está suficientemente bien formulada y en algunos casos está equivocada. Y eso lo sé pues porque yo he aportado un argumento que es bueno en contra de la validez de la tesis de la inconmensurabilidad. La tesis de la inconmensurabilidad en la primera versión, ¿verdad? En la primera versión, que es la más interesante, puesto que la segunda versión de que algunos términos sean inconmensurables entre sí, pero solo algunos, no tiene mucha garra filosófica, ¿no? Pero si la inconmensurabilidad es una tesis fuerte entre teorías separadas por revolución científica y, por ejemplo, la masa, hay una inconmensurabilidad radical y profundísima entre la mecánica newtoniana y la teoría de la relatividad, en el sentido de que para la mecánica newtoniana la masa es invariable, mientras que para la teoría de la relatividad la masa es variable. Y ese es el ejemplo estrella, yo siempre lo he denominado así, el ejemplo estrella de inconmensurabilidad de Kuhn. Pues resulta que no es verdad, es decir, la teoría de la relatividad no acepta que la masa sea variable, sino que la masa es un invariante relativista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en mi libro de Éxito, razón y cambio en física, pues ahí desarrollo un argumento técnico en el que se demuestra que la masa es un invariante relativista y por lo tanto la masa no sería el ejemplo estrella de inconmensurabilidad entre la mecánica newtoniana y la teoría de la relatividad. Pero bueno, pero aparte de esto, la idea de inconmensurabilidad es una idea interesante, ¿no? Que yo no discuto, pero no me parece suficientemente fuerte. Sobre todo porque, como ya digo, parece como si, bueno, en primer lugar, Kuhn varió sus posiciones acerca de la inconmensurabilidad, fue quitándole mordiente, quitándole garra, y en realidad, pues lo que nos queda, pues es una tesis relativamente ligera o liviana. Lo que sí es importante para mí
es la tesis de la incompatibilidad interteórica. Es decir, el hecho de que coexistan teorías cuyos postulados fundamentales se niegan unos entre sí y en el que incluso entidades teóricas se nieguen. Para mí el ejemplo más fuerte que me hizo a nivel de mi vida personal optar por una posición instrumentalista fue cuando, estudiando física, me di cuenta de que en teoría general de la relatividad el concepto de fuerza gravitacional o fuerza gravitatoria no existe, es que no existe. O sea, la teoría general de la relatividad prescinde del concepto fundamental de la mecánica newtoniana, que es el concepto de fuerza, y sustituye y explica, ¿no? Explica las interacciones gravitacionales no como resultado de fuerzas interactuantes que no existen, sino como resultado de la curvatura del espacio-tiempo. Y respecto a la posición de Hawking, he leído unas cuantas cosas de él y siempre yo lo he interpretado como que mantiene una posición instrumentalista, mantiene una posición instrumentalista en filosofía de la física, ¿no? ¿Cuál es mi posición al respecto? Pues mi posición, naturalmente, es que para intervenir en la naturaleza necesitamos introducir entidades. Lo ideal, desde una perspectiva realista, lo exigido desde una perspectiva realista es que cualquier entidad que se introduce en física refiera empíricamente, es decir, denote, capture, nombre, identifique algo real. Por ejemplo, la fuerza gravitacional identifica un fenómeno y en fin, etc. Desde mi perspectiva actual, me ha parecido identificar una posición instrumentalista en lo que usted decía por parte de Hawking, yo coincido. Es decir, si queremos interactuar con la naturaleza, lo que tenemos que buscar es la eficacia. Estamos obligados a buscar la eficacia, aunque nos gustaría mucho, naturalmente, buscar también, es decir, identificar, descubrir cosas reales. Mi posición es una posición instrumentalista en filosofía de la ciencia, ¿no? Y por lo que ha dicho, me ha parecido identificar una posición instrumentalista en Hawking, que es la visión filosófica que yo de Hawking tengo. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, gracias Francisco, gracias profesor Rivadulla. Tengo aquí 3 preguntas, le doy la palabra a la profesora Luz Marina Duque. Gracias, Germán. Muchas gracias por su conferencia, profesor Rivadulla. Me pareció muy clara y muy explicativa del tema que usted se propone. Mi pregunta está relacionada con la pregunta anterior y se refiere a la última parte de su conferencia sobre las teorías de supersimetría o la teoría de supercuerdas. Y es en este sentido, se dice que la física teórica está mucho más cerca de las matemáticas que obviamente de la física experimental propiamente dicha. Entonces, usted acaba de decir que cualquier entidad que se introduzca en física debe referir, pero mi pregunta es si esas entidades, todas esas que son los pares pues de las partículas conocidas y las que se suponen, si esas entidades cumplen alguna función heurística en el proceso de investigación, o sea, si se han introducido solamente por el gusto de la simetría o si ellas han cumplido alguna función en el proceso de investigación, si sirven para algo en ese sentido. Pues muchas gracias, Luz. Vamos a ver, yo no la teoría supersimétrica de cuerdas debe ser, digo debe ser porque prácticamente no la conozco, ¿no? Lo que conozco son referencias, ¿no? Referencias de personas tan señeras como pueden ser Lee Smolin o Carlo Rovelli, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que para la coherencia interna de la teoría, la existencia de entidades supersimétricas compañeras, ¿no? Que así se les llama, de los bosones y de los fermiones actualmente conocidos, es necesaria. Ahora bien, claro, la posición de Smolin es decir, pero bueno, vamos a ver, cuando se introduce una entidad teórica que es explicativa de fenómenos, pues se intenta buscarla, es decir, identificarla. Por ejemplo, las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, en el contexto de la teoría general de la relatividad de Einstein, era una asignatura pendiente de la teoría general de la relatividad. Hasta que parece
que, en fin, como resultado de experimentos y observaciones súper cuidadísimos y finísimos, etcétera, parece que se está en condiciones de poder decir que efectivamente las ondas gravitacionales existen. O el bosón de Higgs supuestamente es responsable de la constitución de las entidades materiales. Pues durante muchos años se ha estado buscando si realmente ese bosón de Higgs existe. Y parece, por lo que sabemos de hace 3 o 4 años, no más, que parece que se ha encontrado definitivamente una partícula que por lo menos se considera que es compatible con el bosón de Higgs. Es decir, que cuando en física teórica se introducen entidades que son explicativas, esas entidades se intenta ver si realmente refieren empíricamente y por lo tanto hay fenómenos o entidades empíricas que son la referencia, que son reales y que, por lo tanto, esas entidades son reales. Entonces, en este sentido es en el que, digamos, no yo, que no tengo competencia en absoluto en supersimetría, sino Lee Smolin se queja y dice, si la teoría supersimétrica de cuerdas exige que para cada bosón conocido exista un supercompañero que sería un fermión y para cada fermión conocido exista un supercompañero que sea un bosón, pues habrá que ver si existen. Y la posición de Lee Smolin es de decepción, puesto que parece que no existen y que por tanto serían entidades que servirían para la coherencia interna, de la teoría supersimétrica de cuerdas, pero serían entidades que no tendrían un referente empírico. Y entonces eso redundaría en favor de mi idea. A mí me ofrece un argumento excelente, ¿no?, a favor de la idea de la inestabilidad ontológica de la física, pero luego también hay otro problema al que yo aquí no he aludido, y es que dentro de la teoría de la gravedad cuántica, ¿no?, pues también hay teorías que son incompatibles entre sí, que sería la teoría supersimétrica de cuerdas y la teoría de loops de Carlo Rovelli. Es decir, que la física, desde que la conocemos la física hace 2400 años, hasta la época actualísima de nuestros días, de estos momentos en el que estamos hablando, es una disciplina en la que la incompatibilidad interteórica y no la búsqueda de la verdad de las teorías o la búsqueda de la referencia, de encontrar las entidades teóricas, es lo que caracterizaría a la física desde siempre. O sea, la incompatibilidad y la inestabilidad ontológica serían los grandes retos, desde mi punto de vista, del realismo científico, a los que se tiene que enfrentar forzosamente. Gracias, Luz Marina, y gracias, profesor Andrés. Profesor Carlos, tienes la palabra. Andrés, gracias por tu exposición. Yo quiero hacerte solamente un par de preguntas para entender. Lo primero es, ¿por qué dejaste de lado, dentro de posibles argumentos realistas, de John Worrall sobre el realismo estructural? Solamente de pasada quiero saber por qué lo dejaste fuera. Y segundo, no entiendo el uso que haces tú entre teorías y modelos. Parece que de repente teorías y modelos fueran lo mismo, y allí yo quiero saber si tú estás interpretando las teorías y los modelos desde un punto de vista sintáctico, como enunciados verdaderos o falsos, para que puedan ser, supongo, contradictorios o incompatibles, o tú y las teorías lo entienden como conjunto de modelos y los modelos son estructura. ¿Qué es lo que pasa allí cuando tú pasas de hablar de modelo incompatible, teorías incompatibles? Quisiera allí entonces que tú me dijeras cómo usas, cuál es tu concepción de teorías y de modelos aquí, sintáctica, semántica, para poder entender lo que tú afirmas varias veces. Les pido me permitan leer la pregunta de Maribel Barroso, que va en la misma dirección de la pregunta del profesor Carlos Verdugo. Maribel Barroso dice lo siguiente: la pregunta, estimado Andrés, es si el problema de la incompatibilidad interteórica, tanto en ciencia normal y en ciencia revolucionaria, ¿no será más bien un problema de cómo entendemos las teorías?
Si las entendemos como una clase de enunciados o postulados, habrá incompatibilidad. Pero si las teorías se identifican con la clase de sus modelos definidos por predicados conjuntistas, a los supes, el problema desaparece. Bueno, pues empiezo con Carlos. El realismo estructural no lo he tratado. Yo al realismo estructural le he dedicado un cierto tiempo y le he dedicado un artículo me parece que es del año 2010, que apareció en la revista esta de México, en Crítica, ¿no? Ahí hago un análisis, lo titulo Los dos dogmas del realismo estructural. Entonces, el realismo estructural, digamos, lo he dejado zanjado. Si me preguntáis por qué, pues no me acordaré, básicamente, de los argumentos, ¿no? No me acordaré de los argumentos, pero ahí están en Crítica en 2010, creo. Two Dogmas of Structural Realism. Y luego, la segunda cuestión sobre teorías y modelos, no me planteo grandes complicaciones. A mí me gusta trabajar sobre ejemplos. Pues es la teoría de la relatividad, o es la mecánica newtoniana, o es la mecánica cuántica, etc. Y un modelo es pues como una teoría, pero con un dominio de competencia más restringido, como por ejemplo cuando hablamos, pues yo qué sé, del modelo planetario de Rutherford o del modelo planetario de Bohr, o por ejemplo cuando en física nuclear pues hablamos del modelo de gota líquida o del modelo de capas. Y lo interesante, para mí fue también una revelación, fue darme cuenta, por ejemplo, en física nuclear, que respecto a lo mismo, es decir, con el mismo referente que es el núcleo atómico, pues hay dos modelos que son absolutamente incompatibles entre sí. Hay un modelo que es el modelo de gota líquida, que identifica, digamos que asimilaría un núcleo atómico a una gota de un líquido incompresible, y ese modelo, hombre, como comprenderéis, no puedo ahora aquí plantear la teoría del modelo de gota líquida, ¿no? También lo tengo en mis trabajos, pero sería exitoso para determinados fenómenos relacionados o relativos a los núcleos atómicos. Y luego tenemos el modelo de capas, o por así decir, digamos, el modelo de cebolla, es decir, un núcleo atómico no sería una gota de líquido incompresible, sino que sería algo así como una cebolla. Y este modelo, un modelo de cebolla, por así decir, un modelo de capas, pues sería enormemente exitoso a la hora de manejarnos con determinadas otras cuestiones de los núcleos atómicos. De manera que según el aspecto de un núcleo que queramos considerar, pues haremos uso del modelo de gota líquida, y según para qué otros haremos uso del modelo de capa, pero son absolutamente incompatibles entre sí, y además no hay posibilidad de poder encontrar un modelo unitario de núcleo. Las teorías como conjunto de modelos y tal, no. Sí, obviamente, pero fijaros bien que cuando se dice que las teorías desde el punto de vista estructuralista, ¿verdad? O incluso desde el punto de vista semántico, las teorías serían como un conjunto de modelos y tal, pero es que no en todas las ramas de la ciencia hay teorías, no en todas las ramas. Por ejemplo, en esa rama tan apasionante y que para mí me sirve tanto para extraer ejemplos, ¿no? Puesto que yo la filosofía de la ciencia la construyo a partir de ejemplos, como es la astrofísica. No hay una teoría astrofísica. La astrofísica no es una teoría. La astrofísica es una disciplina que nos exige, para hacer astrofísica, tener en cuenta toda la física. Física clásica, física atómica, física nuclear, física cuántica, termodinámica, electromagnetismo. Es decir, sin todas y cada una de las teorías aceptadas, incluso aun siendo incompatibles entre sí, ¿no? Sin todas y cada una de ellas no es posible hacer astrofísica. ¿Y hacer astrofísica para qué? Para construir modelos.
Como no hay una teoría astrofísica, en astrofísica solo podemos construir modelos. Así, por ejemplo, construimos un modelo de enana blanca o construimos un modelo de supernova o construimos un modelo de estrella de neutrones, etc. Pero para construir esos modelos, son modelos sin teoría o son modelos resultados de 500 teorías. Es decir, que la concepción semántica no me parece que sea una concepción correcta acerca de las teorías de la física. Igual con esto he respondido también a Maribel. Bueno, profesor Sí, Carlos Verdugo, le agradezco y entonces continúo. Están con la palabra en el orden Andrés y después viene Raúl. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante en muchos sentidos. Esta declaración de instrumentalismo no deja de ser interesante. Yo te preguntaría en general, pero es mucho más largo, ¿qué pasa con el pragmatismo y por qué preferir el instrumentalismo versus el pragmatismo? Pero aquí quiero concentrarme en cosas como bien estándar y que de alguna manera surgen frente a planteamientos de este tipo. Una es una de aclaración. Me sorprendiste con esto que en el agujero negro no hay tiempo. Si lo pudieras aclarar un poco más, me sorprendió eso. A ver, ¿en qué sentido lo entiendes? Mis comentarios van, uno está la famosa frase de, creo que es de Einstein, tan repetida, de que me subí en los hombros de gigantes. Newton, Einstein, y ahí vamos para arriba. Pero cuando tú estudiaste física, descubriste que en la subida del hombro de gigante se perdió la fuerza. La fuerza de Newton se perdió, o sea, te sube en el hombro del gigante, pero perdiste todo lo fundamental de la teoría del gigante, lo cual no puede ser una cosa muy extraña. Me subo en el hombro del gigante, pero no me subo en la base de la teoría del hombro del gigante, lo cual no deja de ser una cosa bastante extraña. Y a lo que voy es que yo diría que a veces hay como este discurso de que vamos avanzando, vamos progresando y tal, pero en tu visión no es cierto que vamos avanzando, sino que nos vamos saltando de una a otra, que la una terminan siendo incompatibles la una con la otra. Y aquí viene una cosa que a mí me parece que es como existe un discurso para afuera, en el sentido de decir, no, mire, vamos avanzando, vamos progresando y todo bien, pero para adentro la cosa es más difícil. Y eso lo quiero llevar al último, con eso termino, que es, ¿cuál es la imagen mental que uno podría pensar de un físico actual? Porque el físico actual tiene la mecánica cuántica y tiene la teoría general de relatividad y como tú lo vienes las planteado, son incompatibles. La respuesta normal es decir, no, es que son para ámbitos diferentes. Y alguien lo puso ahí en el chat de hecho, entonces que para los fenómenos macroscópicos, microscópicos y tal. Pero el punto es que ninguna de las dos teorías tiene ninguna restricción inherente con decir que la mecánica cuántica no se puede aplicar a las estrellas y que la física relativística no se puede aplicar al mundo microfísico. Lo único es que la gravedad en un caso y en el otro caso los fenómenos cuánticos son despreciables o no se consideran. Y es una cosa muy extraña porque no hay una restricción inherente a la teoría. Entonces a mí me interesa porque tú dices, bueno, son teorías incompatibles, el desafío es para la física, sin duda como cuerpo teórico, pero también para los físicos, porque ¿cuál es la imagen del mundo? Yo me quedo feliz si uno dice, es que tiene una imagen del mundo incompatible y lo arreglan haciendo cajones diferentes. Eso. Vamos a ver, no es que lo arreglen haciendo cajones diferentes, es que se han hecho especialidades y ha resultado que esas especialidades son incompatibles entre sí. Ha resultado que Einstein empezó desarrollando la teoría de la relatividad especial y luego la teoría general de la relatividad y que fue teniendo mucho éxito predictivo, ¿no? Que incluso pues realmente los últimos experimentos de acuerdo con los cuales se ha probado la existencia de ondas gravitacionales pues son correctos, porque claro, también habrá que ver, los físicos ponen, por lo que yo he leído sobre esos experimentos y los he usado esos artículos en alguna ocasión. Y realmente en general los físicos y bueno, todos los científicos, también los paleoantropólogos, por ejemplo, ponen un cuidado extremo, son absolutamente rigurosos y exigentes consigo mismos, ¿no? Para hacer verdad, ¿no? Para hacer verdad lo que hacen. Entonces, por ejemplo, si las ondas gravitacionales realmente existen, se han encontrado, pues es el éxito que quedaba por completar de las exigencias predictivas de la teoría de la relatividad. Lo que pasa es que, claro, la teoría de la relatividad siempre se ha aplicado y solo se puede aplicar a fenómenos macroscópicos. Actualmente se aplica también a los GPS, ¿no? Los GPS utilizan la mecánica relativista y no utilizan la mecánica newtoniana
por fenómenos que existen en la naturaleza, ¿no? Teóricamente, y que se comprueba que son así reales, como son las dilataciones del tiempo, etc. Y la mecánica cuántica tiene otro dominio de aplicación. Entonces, el problema es que hace unos 20 años, puesto que estas teorías son relativamente muy recientes y son muy complejas, las comunidades de relativistas por una parte y de físicos cuánticos por otra, de lo que se han preocupado es de ir afianzando y perfilando y puliendo sus propias teorías. Pero claro, ha llegado ya un momento en el que los físicos se preguntan, bueno, vamos a ver, tenemos una teoría muy exitosa para los fenómenos macroscópicos, como es la teoría general de la relatividad, y tenemos una teoría muy exitosa para los fenómenos microscópicos, como es la mecánica cuántica, pero la relatividad no vale para los fenómenos microscópicos y la cuántica no vale para los fenómenos macroscópicos. Y entonces ahí tenemos un problema, es decir, los físicos tienen un problema. No es que desde el principio ellos hayan buscado esto, es que como consecuencia del desarrollo exitoso de sus teorías en esos dominios concretos de aplicación, ha llegado el momento de preguntarse, un momento, la naturaleza no puede ser esquizofrénica, a lo mejor lo es, quién lo sabe, ¿no? ¿Verdad? Si la naturaleza no fuese esquizofrénica, lo que no puede ser es que haya dos teorías no exitosas acerca de lo mismo, no, cada una acerca de lo suyo, pero muy exitosa acerca de lo suyo, pero sin ningún éxito y sin ninguna posibilidad de aplicación en el dominio de la teoría contraria. De ahí que se esté buscando desde hace ya unos 20 años aproximadamente lo que se llama pues, la teoría de la unificación, ¿no? La gravedad cuántica, etcétera, pero que incluso en el seno de la gravedad cuántica existen teorías incompatibles entre sí. Esta es una situación, es el mayor problema en el que se encuentra la física teórica contemporánea, es un problema en el que se han encontrado los científicos, los físicos, y del que parece que no es posible salir. O sea, construir una teoría a partir de las dos es imposible. Bueno, yo no lo sé, no soy físico en ese sentido, ¿verdad? Pero me parece imposible porque son incompatibles entre sí. Entonces, habría que construir una teoría como pretendía, o como decía Eugen Wigner, una teoría de la cual en algunos aspectos fuese una buena aproximación la teoría general de la relatividad y de la cual en otros aspectos sería una buena aproximación en la mecánica cuántica. Pero claro, a ver, como decimos por aquí por España, no sé si se dice en Hispanoamérica, ¿quién le pone los cascabeles al gato? Es decir, ¿quién es capaz? Todavía nadie es capaz de construir esa teoría y esa es la situación en la que nos encontramos. Y respecto del fenómeno de la dilatación del tiempo, es un fenómeno relativista. Claro, existe, no existe, es constatable y es No, sí, explicable. pero ¿por qué se acaba el tiempo? ¿En qué sentido se acaba el tiempo? A eso voy, a eso voy. Bueno, no sé si se acaba el tiempo o no se acaba el tiempo. Es decir, porque en física, claro, no se utilizan estos términos. Y eso lo tengo referido en mi libro Éxito, Razón y Cambio en Física, que trato esta cuestión, donde el tiempo t, que es el tiempo desde un laboratorio que observa, es decir, cuando un objeto se aproxima a un agujero negro, y si ese objeto fuese observable desde un laboratorio, por ejemplo en Tierra, mediría un tiempo t. Y luego ese objeto, si hubiese un reloj o si hubiese un astronauta que estuviese dentro de ese objeto aproximándose al agujero negro, pues tendría un tiempo propio tau. La cuestión está en que cuando el objeto se aproxima a lo que se llama el horizonte de sucesos de un agujero negro, tanto t, el tiempo medido en el laboratorio en Tierra, por ejemplo, como tau, el tiempo medido por el astronauta que va en el objeto que se está aproximando al agujero negro, en ambos casos t es igual a tau y ambos son igual a cero. Por lo tanto, el tiempo se hace cero, deja de existir. Hay un libro muy interesante de Carlo Rovelli que se titula ¿Y si el tiempo no existiera? Carlo Rovelli, ¿y si el tiempo no existiera? Puede ser que el tiempo no exista. Bueno, vamos entonces a dar paso a las 4 preguntas que quedan. Entonces, le doy la palabra a Raúl para que formule su pregunta y después a Orlando García. Y quedaría allí en el camino el profesor Carlos y después María. Raúl, tienes la palabra. Bueno, Andrés, muy interesante su exposición.
Yo lo que le quería consultar es lo siguiente. Usted expresa allí que incompatibilidad e inconmensurabilidad no es lo mismo. Entonces, no tiene nada que ver. correcto. La pregunta mía va a ir dirigida en lo siguiente. En su trabajo, la tesis de la inconmensurabilidad y el desarrollo de la física, expresa en forma metafórica y a modo de conclusión, el análisis dimensional es una piedra en el zapato de la inconmensurabilidad. Entonces, la pregunta es, así como el análisis dimensional es una piedra en el zapato de la inconmensurabilidad, ¿existe algo similar para la incompatibilidad teórica? Y lo otro sería el análisis dimensional, el cual está relacionado también con el aspecto mensurable. ¿Puede ser un mediador en la incompatibilidad interteórica? El análisis dimensional. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver. Si hay una piedra, sí, claro. Fíjese que, por ejemplo, hay un sistema de unidades, que es el sistema de unidades de Planck. El sistema de unidades de Planck, que da como resultado pues, lo que se llama la longitud de Planck, el tiempo de Planck, la masa de Planck, etc. Curiosamente, este sistema de unidades de Planck está construido a partir de las tres siguientes constantes: la velocidad de la luz, la constante de gravitación de Newton y la constante de Planck. Es decir, este sistema de unidades de Planck está construido a partir de tres teorías que son incompatibles entre sí. Esto es lo que es absolutamente extraordinario, porque claro, la constante de velocidad de la luz C pertenece pues, a la teoría fundamentalmente especial de la relatividad, la constante H de Planck pues, pertenece a la física cuántica y la constante Gn pues, es la constante de gravitación universal que pertenece a la mecánica newtoniana. Bueno, pues combinando de forma absolutamente irreprochable desde el punto de vista del análisis dimensional. Claro, como no podría ser de otra manera, ¿verdad? Estas teorías, es decir, haciéndolas relacionar matemáticamente, ¿no? Si yo multiplico C por H y lo divido por Gn y hago la raíz cuadrada, pues me sale una cosa. Podría ir a algún libro que tengo aquí y mirarlo, pero en fin, no hace falta. Se puede ir directamente a Internet. Sistema de unidades de Planck. Matemáticamente, C, H y Gn, yo obtengo una longitud, a lo que se llama la longitud de Planck, que es del orden de 10 elevado a menos 35 centímetros, si no recuerdo mal, y es la longitud más pequeña que se da en la naturaleza, de forma que hasta tal punto es esto asumido como tal. Eso, claro, no se puede probar, es imposible de probar. Desde el punto de vista de los físicos de la gravedad cuántica, pues se considera que el espacio no es un continuo, sino que el espacio tiene unas dimensiones finitas, es decir, que está estructurado a partir de fragmentos que tienen una longitud como máximo, la longitud de Planck, que creo que, repito, es del orden de 10 elevado a menos 35 centímetros. Y no puede haber ninguna longitud menor. Bueno, no sabemos si la puede haber o no, pero el sistema de unidades de Planck nos dice que la longitud de Planck es la longitud mínima de la naturaleza, la masa de Planck, y todo este sistema de unidades se construye curiosamente a partir de teorías que son incompatibles entre sí. Es decir, que realmente pues, la física teórica contemporánea es una disciplina realmente asombrosa, porque por una parte los físicos andan desesperados tratando de solventar el problema de la incompatibilidad interteórica entre mecánica cuántica y teoría de la relatividad y tratando de buscar una teoría unificada, de gran unificación y tal. Y por otra parte no tienen el menor escrúpulo, aun reconociendo que mecánica cuántica, teoría de la relatividad y mecánica newtoniana son incompatibles entre sí, no tienen el menor reparo en construir un sistema de unidades que se llama el sistema de unidades de Planck, en el que se mezclan las constantes fundamentales de estas teorías. Eso es un argumento naturalmente a favor del instrumentalismo, claro está, es decir, en una lectura filosófica, como es lógico, claro. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, profesor Andrés. Le doy la palabra a Orlando García. Muchas gracias, profesor Germán. Gracias, profesor Andrés. Profesor, en su artículo
Inconmensurabilidad y donde usted pide pues una revisión a la tesis de Kuhn, plantea lo que usted mismo dijo ahora, ¿no? Que el ejemplo estrella de Kuhn y Feyerabend sobre la masa relativista pues está equivocado porque, como usted nos dice en ese artículo, es un patinazo relativista de estos dos autores. Pero existió un debate sobre la masa relativista en la última década del siglo pasado, principalmente abanderado por el físico ruso Lev Okun, donde él pide la eliminación tanto del concepto de masa relativista como de la famosa fórmula de Einstein de energía total, E igual a mc al cuadrado. Y ese debate, digamos, a pesar de que interpretaciones que se cerró y se superó, parece que no es así, porque hay estudios de libros de texto a principios de este siglo que siguen utilizando el concepto de masa relativista. Y no es un patinazo y un intento de Kuhn, porque ese concepto se encuentra a lo largo de las ediciones de física en el siglo XX, donde físicos y químicos fueron, digamos, educados. Y no solamente aparece la masa relativista, sino que la deducen matemáticamente a partir de experimentos del pensamiento, choque de bolas de billar, asumiendo la conservación de la cantidad de movimiento en el campo relativista. Pues hay una deducción matemática de ese concepto de masa relativista que implica esa formulita famosa de Einstein. Y no solamente eso, sino que también a partir del concepto de masa relativista hay diferentes versiones o dos versiones enfrentadas en ese debate sobre, por ejemplo, los fotones. Para los ortodoxos, los fotones tienen masa. Para los físicos modernos de partículas, ellos carecen de masa. También hay un enfrentamiento sobre el aumento de masa, ¿no es cierto? Para los ortodoxos dicen, sí, hay un aumento real de masa, los otros dicen que no, los físicos modernos dicen, no aumenta la masa, sino que no hay ninguna transformación, digámoslo así, de la partícula, sino que es un fenómeno que se da en el espacio-tiempo. También su relación, la relación masa-energía cambian. Los ortodoxos que dicen, la relación masa-energía se verifica en la famosa fórmula de Einstein. Los modernos dicen que no, que incluso hay que desecharla, hay que eliminarla, y que la masa-energía se da en la definición de energía en reposo, que es igual a la famosa fórmula de Einstein, pero con la masa en reposo, ¿correcto? La masa en movimiento. Entonces, profe, sobre eso y otros elementos pues, que ellos tienen, ¿no sería mejor, en vez de negar la existencia de ese concepto más relativista en la física del siglo XX, no sería mejor plantearlo como una entidad teórica que como el flogisto, como el calórico, etcétera, etcétera, fue desechada por lo menos por los físicos modernos? Igual que la famosa fórmula de Einstein, también los físicos modernos, de Foucault y otros, piden su eliminación porque dicen que está totalmente errada. Entonces, profe, ¿no sería mejor plantear que es una entidad teórica que ha sido desechada del campo científico? Dos cuestiones. Hay una cuestión que yo no realmente no conozco, pero que me resulta difícil, digamos, de pensar, y es la equivalencia masa-energía. No tengo ningún conocimiento de que la equivalencia relativista, ¿no? Masa-energía, que se puede expresar o bien como E igual a mc cuadrado para una partícula en reposo, o como E igual a gamma mc cuadrado, ¿no? Donde gamma es la raíz cuadrada de 1 menos v partido por c elevado al cuadrado. Yo creo que la equivalencia masa-energía no he visto nunca que esté en cuestión. No he visto nunca que esté en cuestión. Y Okun, que usted cita y que yo he usado en mis trabajos cuando he trabajado sobre el tema de la variabilidad de la masa y tal, yo no recuerdo que Okun cuestionara la validez de la equivalencia masa-energía. Lo que Okun sí cuestiona, vamos, yo no soy un físico activo, ¿no? Yo sé algo de física y he estudiado física, pero en fin, yo soy un filósofo, ¿no? Pero sí que he podido yo hacer la deducción de la expresión, y eso lo tengo en mi libro Éxito, Razón y Cambio en Física, del año 2004, en la que la masa es un invariante relativista. Es decir, la medida de la masa, el cálculo del valor de la masa de una partícula no depende de que se mida
desde un sistema de referencia en reposo o sistema de referencia en movimiento. Porque hay unos invariantes relativistas que son la cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento de una partícula no depende del sistema de referencia, ¿no? Y si eso es así, es fácilmente deducible que la masa no lo es. Y por tanto es por lo que yo ahí digo que, aunque es verdad, en libros del siglo XX y quizás alguno todavía del siglo XXI, sigan manteniendo la idea de que hay un valor de la masa variable que depende de la masa en reposo partido por gamma, es decir, la raíz cuadrada de 1 menos v partido por c elevado al cuadrado, que eso no es cierto. O sea, que la teoría de la relatividad ciertamente no autoriza a pensar de que la masa sea variable, y sí autoriza más bien a pensar de que la masa sea un invariante relativista, como es, por ejemplo, la carga eléctrica. A nadie se le ha ocurrido pensar si la carga eléctrica de una partícula varía o no varía en función de que la partícula esté en reposo o esté en movimiento. La masa es lo mismo, no varía tanto si una partícula está en reposo como si una partícula está en movimiento. Y ya lo digo, en la deducción de esto, que es relativamente sencilla, la puede encontrar en mi libro Éxito, Razón y Cambio en Física. La verdad es que tendría que haber acumulado aquí sobre mi mesa algunos libros míos para poderlos hojear, pero tengo que estar levantándome y tal, y entonces no, pero en fin, eso sí le puedo responder. Estamos de acuerdo, pero usted está expresando el punto de vista de los físicos modernos. Que la relatividad sí plantea, y creo que no me hizo entender, o sea, la relación masa-energía no es negada por la versión ortodoxa, sino que hay dos interpretaciones diferentes. La relación masa-energía, los ortodoxos la ven en la famosa fórmula de Einstein de energía total. Los modernos, los físicos modernos, el punto de vista que usted expresa, lo ven es en la definición de energía en reposo. O sea, ambos plantean la relación masa-energía, pero con dos formalismos matemáticos distintos. Lo que usted expresa de la masa invariante es precisamente la definición de los físicos modernos, que no aceptan esa parte de la variación. Y son dos entidades incompatibles entre sí. O sea, la masa invariante y la masa relativista, y a partir de dos definiciones también formales distintas. Ellos van a decir la masa es un invariante, o dicen los físicos modernos es un invariante, y lo que varía de acuerdo al sistema de referencia es tanto la energía como la cantidad de movimiento. Los otros no, los otros interpretan, incluso los experimentos cruciales que se hicieron sobre la revista, lo interpretan como aumento de la masa de la partícula. Los otros dicen no, esos fenómenos que se explicaron en el laboratorio no demuestran eso, sino que demuestran el aumento en la cantidad de movimiento. O sea, son dos interpretaciones distintas. Pero son conceptos distintos. O sea, un concepto es la cantidad de movimiento y otro concepto es la masa. La cantidad de movimiento sí varía, obviamente la cantidad de movimiento sí varía, pero la masa no varía. Pero como eso está en los libros de texto y están en publicaciones y sustentados también en el debate, hay varios físicos que intervienen en defensa de eso. ¿No sería mejor pensar en dos versiones de relatividad especial? Una versión ortodoxa que se configuró en el siglo XX y una versión moderna a partir de los ciclos de partículas, donde niegan la masa variable con la velocidad y postulan la masa invariante. Y en ese sentido, reitero, ¿no sería pensar mejor que la masa relativista es una entidad teórica que, como el flogisto, el calórico, fue desechada del campo científico? Vamos a ver, si quieres me escribes y yo te refiero o incluso te fotocopio la parte en la que yo reconstruyo, ¿no?, el argumento físico-matemático que nos permite concluir que la masa es un invariante relativista. Es decir, escríbeme, claro, es verdad, hay una versión, digamos, más antigua y una versión más moderna, y lo que yo digo es la versión más moderna, pero es que lo que yo hago, yo no me estoy inventando nada, y los físicos que dicen que la masa es un invariante relativista no se están inventando nada, simplemente están sacando la conclusión de un argumento físico-matemático, nada más. Dos versiones de la energía en reposo, que es mc cuadrado, y la energía de la partícula en movimiento, que es gamma mc cuadrado. Pero no es lo mismo una partícula en reposo que una partícula en movimiento. Es decir, una partícula en movimiento tiene mucha más energía que una partícula en reposo, claro está. Bueno, entonces le doy la palabra a María. Antes que nada, agradecer mucho porque recientemente en Brasil, yo estuve en Brasil, nos dimos cuenta de que hay demasiados jóvenes que están estudiando el tema de realismo científico o que ya estudiaron el tema de realismo científico.
y que se puede hacer un grupo nacional sobre realismo científico. Sin embargo, me sentía muy sola. Mi pesquisa actual es sobre entidades teóricas, exactamente, y me sentía muy sola porque pues todo el mundo se va por otro lado, ¿no? No estudiar las entidades teóricas. Entonces esta conferencia ha sido extremadamente importante para mí y puso muy claras cosas que todavía me estaban flotando en la cabeza. Entonces, muchas gracias por eso, por las recomendaciones bibliográficas. Yo las voy a revisar con toda certeza. La pregunta es, si ¿no será que esa inestabilidad ontológica de la física se debe a nuestra incapacidad de ver la naturaleza tal cual ella es? Y pregunto esto pensando en una propuesta que recientemente supe que existe sobre que todas las entidades son teóricas. Entonces, ¿no será que de hecho todas nuestras entidades son teóricas y que esta incompatibilidad se debe a una condena irremediable del ser humano de no conocer la naturaleza como ya es? Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, el problema filosófico que plantea el realismo científico es que el realismo científico es una doctrina epistemológica o es una corriente epistemológica que literalmente dice, ¿no? Literalmente dice que las teorías científicas maduras son aproximadamente verdaderas. Vete a saber lo que significa eso de aproximadamente. Y que las entidades teóricas que intervienen en esas teorías refieren empíricamente, existen, son reales, etc. Y entonces, claro, lo que nos encontramos es que la historia de la física lo que nos pone de manifiesto es que, por una parte, existe el hecho de la incompatibilidad interteórica como un fenómeno absolutamente incuestionable, ¿no? Que no solamente afecta a los postulados teóricos de las teorías que son incompatibles entre sí, sino a las entidades teóricas, con lo cual, obviamente, si una teoría que es incompatible teóricamente con otra resulta más aceptada, pues las entidades teóricas de la teoría rechazada, pues son rechazadas. Pero el problema es que eso va constantemente sucediendo y el caso más, probablemente el caso más flagrante, es el caso de la incompatibilidad entre la mecánica newtoniana y la teoría general de la relatividad, donde la mecánica newtoniana dice que para poder explicar la existencia de fenómenos gravitacionales nosotros tenemos que recurrir al concepto de fuerza gravitatoria, mientras que la teoría general de la relatividad dice para explicar fenómenos gravitacionales no necesitamos recurrir a la noción de fuerza gravitacional, porque no existe la fuerza gravitacional, sino que explicamos los fenómenos gravitacionales a partir del concepto de aceleración, y el concepto de aceleración está vinculado a la geometría del espacio-tiempo. Por cierto, espacio y tiempo constituyen una entidad nueva, ¿no? Que no existía anteriormente. Anteriormente existía el espacio y el tiempo, y ahora pues es el espacio-tiempo. Claro, eso es un fenómeno realmente chocante, como la mecánica newtoniana, que es lo primero, la primera física, porque también es la más sencilla, lógicamente, se estudia en la educación secundaria, resulta que basa gran parte de su éxito teórico y también empírico, ¿no?, en la existencia de un concepto, fuerza gravitacional. Incluso hay una ley, la ley de gravitación universal, donde dice la fuerza con la que se traen dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso no existe en la teoría de la relatividad, que es también una teoría gravitacional. No sé si me he desviado, si he desvariado respecto de lo que me había preguntado. Está perfecto y de hecho me quedé con más preguntas. Muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias, María. Te le doy la palabra a Carlos. Voy a hablar con Andrés, más que físico, el filósofo de la física, porque no puedo dejar de comentar algo. Cuando alguien habla de Popper, me siento en la obligación de decir algo de mi maestro. Solamente para aclarar, ¿no?, y ver a lo mejor hasta dónde, Andrés, estás tú más cerca de Popper en varias posturas realistas. Cuando Chakrabarty estuvo aquí en Valparaíso, creo que para una jornada Chucky, ¿no, Andrés?
Él hizo un cuadro interesante, yo estaba allí, digamos así, y presenté una tesis que se llamaba El realismo ilustrado de Karl Popper. Y Chakrabarty decía que uno podría entender las posturas realistas, antirrealistas, sobre la base de 3 preguntas. Una era una pregunta ontológica. Hay una realidad independiente de los científicos sobre la cual hablan ellos. Me parece que, Andrés, tú, si eres realista ontológico y crees que hay ya que hablas de cosmología, un universo que empezó hace mucho tiempo atrás, antes que nosotros tuviéramos. Así que Popper es un realista ontológico. Luego él decía, vamos al realismo semántico. Son las teorías, sistemas de enunciado presumiblemente verdadero y falso. Claro, y Popper diría, sí, claro, son enunciados, verdaderos o falsos. Por eso también pueden estar en estas relaciones de contradicción, o si tú quieres, compatibilidad, incompatibilidad. Y la tercera era el punto de vista epistemológico, y era si nuestras teorías permitían llegar a la verdad. Y allí lo que yo mostraba es que Popper era un realista ontológico, hay una realidad independiente, un realista semántico, las teorías son enunciados, verdaderos o falsos, y la tercera era, no hay criterio de verdad, la verdad es un ideal al cual en ese sentido nos aproximamos. Y por supuesto que sabemos que las teorías de aproximación a la verdad formales de Popper no han resultado, a pesar de que hoy día están estudiándose medidas, digamos así, también para resolver este problema. Pero entonces quiero decir que Popper es un realista ontológico, que otra cosa puede ser, es un realista semántico, y con respecto a la verdad, él dirá, sí, bueno, la idea es apartarnos también de teorías falsas, y eso tiene que ver con una concepción complicada de acercamiento a la verdad. Quiero precisar eso, y yo creo que, Andrés, tú eres realista popperiano, por lo menos en el primer sentido, ontológico. Y por último quisiera decirte lo siguiente, que lo he dicho otras veces que con todo respeto, ¿no? Y que yo creo que a personas que están estudiando filosofía de la ciencia también les puede resultar interesante. La postura instrumentalista que tú has defendido, yo siempre la he llamado de 2 maneras, o muy humilde, porque dice que no saben por qué el éxito de la ciencia se da, o no saben si hay realmente entidades teóricas, pero yo también lo he llamado, con el respeto, por supuesto, que tú me mereces, y los instrumentalistas también, la pobreza del instrumentalista. O sea, el instrumentalismo frente a la pregunta, ¿podemos explicar, entender el mundo, la naturaleza? No, no podemos. ¿A quién le importa eso? Lo que aspiran las teorías y los modelos científicos es sencillamente ser capaz de coordinar, a lo mejor observaciones, con otras observaciones, y luego hacer predicciones exitosas. Y entonces uno dice, o sea que la ciencia no intenta darnos ninguna comprensión mejor que cualquier otra cosa sobre la naturaleza, los fenómenos, etc. Y entonces ahí yo creo que rechazo este instrumentalismo, porque nos deja con una inquietud que parece que, como decía Einstein y otros, no se dedicarían a la física si fuera puramente instrumento. Y termino diciendo lo siguiente, de todas maneras. Si tu postura creo que no rechaza el concepto de verdad. Instrumentalistas como Van Fraassen dirá que a lo mejor las entidades teóricas no son verdaderas ni falsas, no tenemos por qué aceptarlas cuando aceptamos una teoría, pero sí los enunciados observacionales son verdaderos o falsos. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras, nos explicaras, si hay un concepto de verdad, incluso de verdad como correspondencia, en tu instrumentalismo, si es a la frase o no, o la verdad desaparece de tu visión instrumentalista de la física. Claro, en el ánimo como seres humanos, en nuestro ánimo está en conocer el mundo, en entender el mundo y en explicar el mundo, como es lógico, ¿no? Lo que pasa es que durante un tiempo, ¿verdad?, las teorías exitosas, que son las que conocemos, puesto que las que no son exitosas, claro, no las estudiamos, no las aprendemos y no las conocemos. Y entonces las teorías exitosas, o que han sido exitosas durante largo tiempo, nos han dado la imagen de que la ciencia pues se aproxima mucho a una descripción, como hubiera dicho Richard Boyd, literalmente verdadera del mundo, ¿no? Desgraciadamente, por lo menos por lo que respecta a la física teórica, la situación actual
es una situación de esquizofrenia, es una situación de desesperación, porque tenemos teorías muy exitosas, enormemente exitosas, pero que son incompatibles entre sí, absolutamente irreconciliables entre sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es la situación, ¿no? La física actual nos da un argumento, por así decir, a favor del instrumentalismo, en el sentido de decir, usemos las teorías cuando son exitosas en esos dominios en que son exitosas, y usémoslos con confianza, porque tenemos confianza de que nos van a seguir produciendo éxito, y en aquellos dominios para los que estas teorías no son competentes y no nos pueden garantizar el éxito, pues guardémonos todo lo posible por no aplicarla, pero sigamos haciendo ciencia, porque en definitiva la ciencia es una actividad intelectual que produce una gran sensación de satisfacción cuando encuentra éxito, y al mismo tiempo utilidad, siempre que sepamos usar la ciencia en beneficio de la naturaleza y de la humanidad. Pero el tema de la verdad, anhelo como filósofo y como ser humano, ¿no?, que nuestras teorías puedan ser descripciones más o menos fiables y verosímiles de la realidad independiente, pero me temo que las teorías punteras actuales no lo son. No, pues nada, agradecer simplemente una magnífica conferencia y la posibilidad y la participación de todos, que realmente ha dado para reflexionar sobre temas muy centrales y muy importantes. Agradecerle a Andrés Rivadulla su compromiso y su esfuerzo por preparar esto, estando jubilado. Sabemos que lo sacamos de la tranquilidad del júbilo del jubilado. Hay otros que también están jubilados y participan acá, y esa es la idea, que AFIC sea un espacio de encuentro y que siga siendo un espacio de encuentro entre los que trabajamos en estas áreas. Un aplauso, un gusto volver a ver a Andrés Rivadulla por acá, y ojalá lo veamos más próximo. Un gran abrazo, Andrés, del otro lado del mundo.